Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro primer Facebook Live de este año. Y el día de hoy nos acompaña el doctor Antonio Chávez. Él es paramédico de Ambulancias Vida. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Mónica. Buenas tardes a todas las personas que se encuentran conectadas para esta plática. Muy bien. El día de hoy tenemos un tema pues muy actual, que es sobre el COVID, ¿no? Doctor, ¿nos puede comentar? Es correcto. Correcto, vamos a hablar un poquito el día de hoy de lo que está en boga, lo que hemos escuchado durante los últimos 10 meses, pero hoy vamos a enfocarnos, vamos a irnos con un enfoque muy diferente. Hemos estado saturados de toda la información que tenemos en los medios de comunicación, a través de los diferentes canales y formas de tener contacto con la demás gente, donde nos han bombardeado muchísimo de qué es, de cuántos afectados, cuántos fallecidos, pero hoy no, hoy vamos a hablar un poco desde el punto de vista familiar. Vamos a direccionar la siguiente hora para compartir la información con todas las personas que se encuentran conectadas en cuanto a efectuar un plan familiar para poder protegernos y poder proteger a los nuestros. Perfecto, adelante, por favor. Ok, muchas gracias, Moni. Pues vamos a comenzar básicamente desde un punto introductorio. Mi nombre es Antonio Chávez Montañez, tengo 32 años de experiencia en lo que es las áreas médicas de atención médico prehospitalaria, unidades de cuidados intensivos, y sobre todo la parte de prevención la hemos manejado en los últimos años. Algo que comentábamos cuando iniciamos la sesión era la importancia por medio de la cual nosotros tenemos que aprender a vivir con esta nueva normalidad. Los tiempos definitivamente han cambiado, las exigencias han cambiado. Día a día, todos y cada uno de nosotros hemos tenido que aprender a lidiar con la pandemia, a lidiar con el SARS-CoV-2, a lidiar con el coronavirus, pero es hora, es momento en el cual nosotros tenemos que tomar una directriz muy diferente, todos y cada uno de nosotros, en base a cómo vamos a vivir el tiempo que quede todavía de alertamientos o de semáforos en color rojo, en color naranja, y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a vivir los siguientes meses cuando la pandemia esté ya en vías de ser declarada controlada? ¿Y cómo tenemos que aprender a hacer las cosas en lo sucesivo para evitar que otro virus, otra pandemia de estas características emergentes como lo es el SARS-CoV-2 pueda afectarnos al nivel que nos afectó? Es muy claro y es muy preciso que una de las principales causas por las cuales la pandemia ha crecido y no ha sido controlada han sido principalmente situaciones culturales, situaciones en las cuales nuestra cultura, no únicamente del mexicano, sino nuestra cultura a nivel mundial, entró en una primera fase de escepticismo en la cual no creía o no dimensionaba la población lo grave que era esta situación, y después, aún ya dimensionando lo grave, con los ejemplos que veíamos desde China, desde Europa, cómo fue agravándose en cada momento, nos tardamos como población mucho tiempo en entender o en dimensionar esa gravedad para poder tomar acciones, y eso hizo que nos tomara a la población de una manera desaprevenida. Todavía al día de hoy hay gente que no cree que exista este virus, a pesar de que hay afectaciones con sus familias, con sus conocidos, con sus compañeros de trabajo, o hay gente que definitivamente lo dice, existe sí, pero a mí no me va a pasar. Entonces, eso ha generado definitivamente una situación a nivel mundial que nos ha vulnerado. En un inicio pensábamos o asumíamos que íbamos a tener una primera fase de contagio, íbamos a tener algunos meses de ventana y después una fase de recontagio.
Más, al día de hoy, epidemiológicamente se ha demostrado que en muchos de los países, sobre todo países subdesarrollados, esta primera ola de contagio no ha terminado. No podemos hablar de una ola de recontagios porque ni siquiera hemos podido, o ni siquiera se ha podido controlar la primera ola o la primera fase. Entonces, esto nos obliga a todos y cada uno de nosotros a pensar ya en un plan específico de prevención ante una contingencia de estas características. Y es a lo que nos vamos a abocar. Vamos a trabajar sobre una presentación de diapositivas, la cual vamos a estar viendo prácticamente durante la presentación y que nos va a permitir ir teniendo un panorama un poquito más claro de cuál es ese plan familiar de prevención y de protección, basándonos principalmente en aspectos que tienen que ver con las fases desde el antes, el durante y el después del posible contacto de algún miembro de nuestra familia o de nosotros mismos en un escenario de riesgo, en un escenario donde podamos tener contacto con alguien que esté positivo para COVID o alguien que pueda ser portador y no lo sepa. Entonces, este plan que les voy a presentar el día de hoy va enfocado hacia esa parte, hacia tener un aspecto específico de prevención hacia nuestra familia. Si tomamos un pequeño repaso de manera muy somera, muy rápida, vamos a recordar que el SARS-CoV-2 o la enfermedad conocida como coronavirus o COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un virus que tiene la característica de estar rodeado de pequeñas coronas o de pequeños brazos que lo hacen más operativo o le dan la oportunidad de poder adherirse de una manera más fácil a los huéspedes o a los lugares donde se aloja. Esto es una de las características que lo hace más peligroso porque contrariamente a otros virus que son simplemente el material genético cubierto de proteína, este tiene a su vez ventosas o brazos que pueden adherirse a superficies un poco más susceptibles a ellas. Hay que tomar en cuenta algo muy importante también. Dicen que León no es como lo pintan y esto no es para que nosotros hagamos caso omiso o nos confiemos, al contrario, es para alertarnos más. Se ha comprobado definitivamente que la mayoría de las personas que enferman de COVID-19 experimentan síntomas leves o no experimentan ningún síntoma y por eso se hace más peligroso, porque si yo tengo una enfermedad infecciosa común o regular, pues voy a tener síntomas, voy a ser proclive a dolor, hipertermia, pero también a otro tipo de malestares específicos para ese tipo de enfermedad. En el caso del COVID-19, hay una gran cantidad de personas, principalmente gente joven, gente que no tiene una condicionante como hipertensión, obesidad, diabetes, que pueden portar el virus sin ningún síntoma. El problema no es este, recuerden que el problema es a dónde llevas ese virus. Mucha gente joven se ha contagiado en sus trabajos, en las tareas regulares, en la calle, en los antros, en la fiesta, y ese virus es llevado a su casa y descargado o contagiado a la población de mayor riesgo, que son las personas de la tercera edad, las personas con hipertensión, con diabetes, con obesidad, con asma, y ellos son los que acusan síntomas o pueden llegar a agravarse o incluso a perder la vida sin ni siquiera haber tenido una práctica de riesgo, salvo la convivencia con las personas con las cuales ellos se desarrollan o ellos tienen el contacto de forma directa. Es importante también recordar que el COVID-19 afecta diferentes funciones en cada persona, mientras que a unas personas puede afectarles la vía respiratoria en la mayoría de los casos. Hay personas que presentan daño hepático, hay personas que presentan daño a nivel inmunológico, hay personas que presentan diferente tipo de daño orgánico y al día de hoy todavía no contamos con una evidencia clínica suficiente
para poder confirmar o poder descartar si estas personas tienen o tendrán una afectación posterior. Ha resaltado a últimas fechas estudios clínicos europeos donde gente que tuvo COVID en un inicio de la pandemia, gente joven que no tenía ninguna otra patología o ninguna otra enfermedad de base, cursó de manera asintomática o con síntomas muy leves, al año o a los 10 o 11 meses se les hace un control, nos estamos enterando, nos estamos dando cuenta que hay lesiones pulmonares peores que las que tuviera esa persona si tuviera 60 años y hubiera sido fumador. Entonces, esto es de alarmarse de verdad, porque si una persona de 25 años tiene ya una secuela pulmonar aguda, tal como si hubiera sido fumador y cursa a sus 25 años con una neumopatía obstructiva crónica, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pues ese paciente cuando llegue a los 40 años va a ser un paciente con una baja capacidad pulmonar. Y por mucho cuidado que él tenga, pues va a tener una disminución en su capacidad para trabajar, en su capacidad para poder desenvolverse como una persona productiva a los 35, 40 años. Entonces, al día de hoy todavía no contamos con evidencia clínica suficiente para nosotros poder determinar esa parte de que quien ha tenido o va a tener o tiene COVID-19 en estos momentos y está sintomático, no va a presentar algún daño en algún órgano. Esto se irá estudiando y se va a determinar conforme el tiempo vaya evolucionando y nos permita seguir a estos pacientes, seguirlos estudiando, seguirlos observando e ir normando estudios y protocolos para el manejo y la atención. Entonces, si bien el COVID no afecta o no mata a la mayoría de los afectados, sí cabe la posibilidad de quedar con una secuela o una afectación. Ahora bien, ¿cómo vamos con las cifras del COVID? Al 27 de enero, que fue la última fecha que actualizamos esta presentación, nos dice la estadística de la Organización Mundial de la Salud que tenemos en México, solamente en México, 1.790.000 casos positivos de COVID-19. De ese 1.790.000, 1.350.000 se han recuperado, pero tenemos 152.000, más de 152.000 muertos al día 27 de enero. Entonces, si habláramos de cifras, si lo transcribiéramos a poblaciones, estaríamos hablando de que si concentráramos todos los fallecidos en un ayuntamiento de tamaño regular, mataríamos o dejaríamos ese ayuntamiento vacío, sin personas. Y esto lo vemos nosotros mismos. Yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos un conocido, un amigo, un colega, alguien de la familia que ha muerto o que ha fallecido por una neumonía secundaria a COVID-19. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esas cifras. 152.000 muertos no son pocos, en realidad es una cantidad enorme. Estuve escuchando hoy que al parecer México ya ha pasado a ser el tercer país a nivel mundial con una cantidad mayor de muertos. Entonces somos el tercer país a nivel mundial. Esto nos obliga a tomar acciones, nos obliga a cuidarnos. Y si hablamos ya de cifras en el mundo, nos vamos a dar cuenta que en todo el mundo tenemos un total de casos de 100 millones, un poco más de 100 millones de pacientes o de personas que han cursado con COVID-19, recuperándose 55.4 millones, pero estamos hablando de 2.160.000 muertes al 27 de enero. 2 millones de muertos en el mundo. Perfectamente hemos superado las cifras de otras guerras o de otro tipo de catástrofes. 2 millones de muertos en el mundo por algo que ni siquiera podemos ver, por un elemento microscópico que es capaz de alterar todas las funciones vitales y sobre todo que es fácil de prevenir, fácil de limitar, pero que a veces la cultura o la falta de autocuidado nos gana
Y esa es la parte donde más tenemos que generar una conciencia importante. Debemos de recordar también que el virus se transmite principalmente a través de las gotas que se generan cuando una persona tose, estornuda, canta, grita o simplemente exhala. Esto nos genera un efecto de aerosol. Ese efecto de aerosol tiene la capacidad de llevar gotículas o gotas contaminadas con el COVID-19 y que si esas gotas van directamente a la puerta de entrada del sistema respiratorio de cualquier persona, como la de la nariz o la boca, inmediatamente van a inocular o van a entrar al organismo huésped generando una infección por COVID-19 de manera rápida. Otra forma común, ustedes recordarán, es a través de las manos. Si yo me tallo mis ojos y mis manos están contaminadas por gotículas de COVID-19, pues voy a llevar ese COVID-19 directamente a la mucosa de mis ojos y va a ser una puerta de entrada. Entonces, una parte o la parte más importante de entrada del COVID es nuestro rostro. En un pequeño espacio de 18 o 20 centímetros por 10 centímetros, tenemos la puerta de entrada y es la parte que más tenemos que proteger y desafortunadamente la parte que muchas veces menos protegemos, más ignoramos las medidas de protección. De tal manera que usted puede infectarse perfectamente al inhalar un virus si está cerca de una persona con COVID-19 o si esa persona estornudó sobre una superficie o tomó la baranda de un autobús, un camión urbano, estornudó o salpicó un billete que usted le van a dar de feria más tarde en la tienda, tiene una posibilidad importante de tener el COVID en sus manos. ¿Cómo lo voy a detener? Bueno, pues voy a bloquear precisamente el tener yo ese COVID o ese resto de COVID en mis manos. Voy a evitar que llegue a las puertas de entrada, que son las mucosas, la nariz o la boca. Esa es la clave principal, el aprender a trabajar con nuestras manos. El olvidarnos ya de la costumbre de tocarnos nuestro rostro. Cuando iniciaba el COVID-19 en una conferencia que se tenía en la Organización Mundial de la Salud, uno de los doctores especialistas le decía al responsable de la Organización Mundial, es muy sencillo, simple y sencillamente no tocarnos la cara. A lo que el doctor le contesta, bueno, pues te reto a que lo hagas en 1 hora. Y siguieron platicando en 20 minutos, quien dio la sugerencia ya se había tocado la cara 19 veces. Entonces estamos muy acostumbrados a tocarnos nuestro rostro y a llevar, obviamente, todo lo que tenemos en nuestras manos hacia nuestro rostro. Ahí es donde vamos a comenzar. Ahora bien, para poder generar una estrategia o un plan de respuesta al COVID desde el punto de vista familiar, debemos de comenzar, como todo principio de administración, en la planificación. Tenemos que planificar. Ok, ya vivimos esta situación, ya tenemos conocidos, familiares, colegas que han fallecido o que están hospitalizados o que han padecido COVID. Necesitamos planear. Y la primera parte tiene que ser la planeación. Vamos a basarnos en la planeación o en la planificación de nuestro plan de respuesta. La primera parte de nuestro plan de respuesta tendrá que ser hablar con todos los miembros de la familia, ancianos y niños. Al día de hoy puede sucedernos lo que sucedió en la parte que decía el cómico, ¿no? Que el papá le habla al hijo y le dice, vamos a hablar de educación sexual. Sí, papá, ¿qué quieres saber? Entonces, al día de hoy, seguramente nuestros hijos conocen mucho ya del COVID, al grado de que nos sorprendería, de verdad, o nos vamos a sorprender al momento que nosotros lleguemos con nuestro hijo o nuestros hijos y le digamos, pues vamos a platicar de qué está ocurriendo, qué sabes tú, cuáles son los mitos que pudieras estar tú teniendo, cuáles son las realidades y cómo tú como hijo, como parte fundamental de esta familia, vas a ayudar. Hay que tomar en cuenta que quien la está llevando peor son los niños y los ancianos. De una de otra manera, en la casa de ustedes, mi esposa, que también es facultativa, sale a laborar a un hospital
del Seguro Social por las mañanas. Yo salgo a laborar a hospitales de la Secretaría de Salud, estoy en la parte de atención prehospitalaria, pero los hijos no salen, los hijos se quedan en casa. Entonces ellos son los que llevan la peor parte, son los primeros que tenemos que concientizar en la parte de prevención, en la parte de descontaminación. Pasó algo muy curioso cuando comenzamos a hacer esto en la casa de ustedes. Había ocasiones que llegaba mi esposo, llegaba un servidor a casa y el primero que nos detenía en la puerta eran las hijas. Espérame, ¿ya pasaste por el tapete? ¿Ya te sanitizaste? Entonces, si tenemos esa ayuda con los niños, va a ser más fácil a generar el hábito de autocuidado al llegar al domicilio. Pero también tenemos que hablar con los ancianos, tenemos que saber realmente cómo están nuestros ancianos. A veces olvidamos que nuestro anciano no nada más está cuidando el COVID. Nuestro anciano aparte está luchando con hipertensión, está luchando con diabetes, está luchando con Alzheimer, está luchando con otras patologías que tienen que ver desde el punto de vista clínico y que se nos pueden estar olvidando. Y por darle más atención al COVID, estamos olvidándonos que nuestro anciano también tiene requerimientos específicos. Entonces, tengo que establecer, primero que nada, la situación real de mi anciano, de mi niño, de la gente que vive en casa. Y debo de establecer en familia, esto es bien importante, hay que subrayarlo, en familia las normas que vamos a aplicar. ¿Cómo voy a aplicar yo tal o cual regla? ¿Por qué? Porque si no estamos todos en la misma sintonía, todos en el mismo canal, de nada sirve que yo llegue, me proteja bien y haga todo mi protocolo de acceso si a la hora va a salir uno de los hijos, va a salir uno de los ancianos a la tienda a comprar una bebida gaseosa, regrese y ya no sigue ese seguimiento. Entonces, de nada sirvió todo lo que hicimos. Debo de establecer también medidas para cuidar a los integrantes que deban de tener mayor riesgo. ¿Quiénes son los de mayor riesgo? Ancianos, personas mayores de 60 años, personas que tengan enfermedades crónicas degenerativas, hipertensión, diabetes, obesidad. Perdón que insista con esto, pero estos son los 3 condicionantes que nos están matando más a los pacientes COVID. En el hospital, un paciente que nos llegue con obesidad, con hipertensión y diabetes es un paciente que difícilmente va a tener buen pronóstico. Entonces, no voy a controlar la obesidad de un día para otro a lo mejor de mi familiar, pero sí puedo extender o aumentar las medidas de protección para evitar que esa obesidad tarde o temprano le vaya a generar una complicación si llega a contagiarse de COVID. Desde luego tengo que coordinar los vecinos. Ojo, bien importante esa parte. Los olvidamos a veces, o a veces somos tan unidos con los vecinos que omitimos esa parte de cuidado. ¿Quién es? Es el vecino de un lado. Déjalo pasar, es el vecino. ¿Qué tiene? Y en el que tiene, yo no sé realmente qué medidas esté llevando él en su casa, con su familia, en sus trabajos, para controlar o para poder mantenerse bien. O a veces no tenemos esa relación con el vecino, simple y sencillamente llegamos a nuestra casa, nos metemos, no sabemos de quién vive a un lado, pero tú sabes si la persona que vive a un lado está bien o está contagiada y a lo mejor la basura que él genere pueda ir hacia mi patio trasero, pueda ir hacia mi cochera. Puedo levantarme por la mañana y encontrar un cubrebocas y lo más lógico es estar en el suelo, lo agarro y lo tiro a la basura, pero yo no sé si ese cubrebocas vino con un vecino que tenga COVID y estoy yo ya llevándome a mis manos esa contaminación. Entonces, es muy crítico el tener acciones en conjunto con los vecinos. Vecino, ¿cómo está? Bien, mal, fíjate que tenemos esta situación, bueno, pues extremamos, o cómo te apoyamos, o cómo podemos echarnos la mano dentro de lo que es el vecindario, dentro de la gente que vivimos juntos. Debo de tomar mucho en cuenta, y esto, ojo, sobre todo ciudades muy pobladas como la Ciudad de México, elaborar una lista de establecimientos de salud cercanos a su domicilio. Muchas ocasiones nos ocurre, les comentaba al principio, aparte de trabajar para salubridad, trabajo también para un sistema de ambulancias particulares. Nos ocurre mucho el llegar con un paciente
COVID, que los muchachos lo trasladen al hospital que le corresponde, que llegue al hospital que le corresponde por derecho a audiencia o por seguro de gastos y no haya lugar. Entonces tengo que tomar en cuenta siempre cuál es la opción A, cuál es la opción B, cuál es la opción C. Si yo vivo en una ciudad grande, una ciudad de las características de Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, tengo que tomar en cuenta esa parte. Si no me atienden en mi hospital general de zona que me corresponde, ¿cuál es la segunda opción? ¿A dónde más puedo ir? ¿A dónde más puedo solicitar una prueba rápida? Esto tengo que tenerlo siempre elaborado. ¿Dónde puedo encontrar esto? Bueno, hay muchas opciones. La más práctica, hay una aplicación que se puede bajar del store por medio de los teléfonos Android, que es Coronavirus MX. Es una aplicación de gobierno federal. Da la opción de poder escoger la entidad federativa y da la oportunidad de tener una lista de hospitales y la cantidad de camas que hay en cada hospital. A nivel prehospitalario lo utilizamos mucho, pero es una buena opción familiar también tener esa aplicación y el poder decidir, mira, estoy en la zona de satélite, ¿cuál es el hospital más cercano o los que tengo más cercano en satélite? O estoy en la zona sur, en la zona de hospitales, ¿cuál es la zona que tengo o cuáles son los hospitales de opción que pueda tener? Esa es una muy buena opción de tener esa lista. Y importante, por favor, tengan una lista de contactos de emergencia. Si yo tengo que trasladarme porque tengo síntomas, ¿a quién le voy a hablar? Y se los voy a poner muy fácil. En la casa de ustedes, si alguno de los dos, mi esposa o yo, nos enfermamos, tenemos que saber a quién le hablamos para que cuide a nuestras hijas. Y a lo mejor la lógica en otros tiempos diríamos, que vengan tus papás o que vengan los míos. Sí, pero tus papás tienen más de 60 años, los míos tienen más de 70 años, entonces ya no es aplicable. Tengo que tener una lista de contactos de gente que pueda hacerse cargo de los niños o que pueda hacerse cargo de alguna situación sin arriesgar a la población vulnerable. Entonces ahí tenemos que pensar ya en los tíos, tenemos que pensar ya en otro tipo de gente de nuestro núcleo social, o de nuestro núcleo familiar, pero sin pensar en arriesgar a la gente de la tercera edad. Muy importante entonces tener esa lista de contactos actualizada y sobre todo con disposición, checar disposición. ¿Cuándo puedes? Pues yo te puedo ayudar en la mañana, va. Yo te puedo ayudar en la noche, va. Entonces hay que actualizar esa parte y tenerla al 100%. El paso número 2, y ya lo hicimos, pero mal hecho, es el aprovisionamiento. Tengo que tener provisiones para no estar saliendo o no estar haciendo movimientos innecesarios. Se dio al inicio de la pandemia, todo el mundo compró papel de baño. Me pregunto, ¿ya se les habrá acabado? ¿Todavía tendrá la gente guardada una reserva ahí de papel sanitario? El aprovisionamiento no es comprar papel de baño. Ojo, no debemos de caer en esa parte. Debo de tener claro, primero, qué medicamentos, si tengo enfermos crónicos, si tengo enfermos con alguna situación que requieran la ingesta de medicamentos, hipertensión, diabetes, cardiopatías, tengo que saber qué medicamentos debo de contar para tener cuando menos el mes completo asegurado. Y al momento de que vaya bajando, a lo mejor a los 15 días de soporte, que me quedan 15 días, bueno, ya tengo que pensar en traer más medicamento para que no se vaya a urgenciar. ¿Qué es urgenciarse? Término coloquial utilizado en la jerga médica, de que vaya a generar una urgencia de que el día de mañana mi paciente no tenga telmisartán, no tenga insulina, no tenga su metformina y tenga que estar yo corriendo de farmacia en farmacia, viendo dónde puedo conseguir la insulina que requiere mi paciente, o tenga que estar corriendo de hospital a hospital, viendo a ver en qué hospital me surten la receta del telmisartán porque está escaso. Entonces, para evitar este tipo de situaciones, es importante tener esas provisiones, primero que nada, en fármacos. Se sugiere desde luego un botiquín familiar, un botiquín que tenga gasas, vendas, apósitos, isodine, la parte básica también, por la siguiente razón. Antes de la pandemia era muy sencillo el decir, bueno, se cayó el chamaco, vamos a llevarlo al hospital de primer contacto, vamos a llevarlo
a la unidad de medicina familiar a que lo curen, a que le pongan 2 puntitos de sutura. Al día de hoy es un riesgo que debemos de valorar muy bien. ¿Vale la pena ir a una unidad de medicina familiar para que le hagan una curación o mejor se la hago yo en casa? Mejor yo aquí le lavo con isodine, les libero la hemorragia y lo dejo cubierto. Solo si hubiera ya datos de infección, solo si hubiera alguna situación donde pudiera poner en peligro la integridad física, entonces sí vale la pena el trasladarte a una unidad de medicina familiar. Pero si no es así, no tiene caso saturarlas. En verdad, las unidades de medicina familiar ya están bastante saturadas con la parte del triage respiratorio, como para todavía estar viendo rodillas raspadas que podemos manejar en casa en realidad. Y debemos de tomar en cuenta esto. Algo que ya toda casa debería de tener es un termómetro y un pulso oxímetro. Un termómetro para saber o para poder medir la temperatura de nuestros familiares, de nuestros pacientes en casa, pero un pulso oxímetro es vital. ¿Por qué? Porque un pulso oxímetro me va a indicar en qué momento es necesario pedir ayuda, en qué momento es necesario marcar al 911 o acudir a la unidad de medicina familiar por una desaturación de oxígeno. Entonces, es vital contar con un oxímetro. Un oxímetro no nos cuesta más de 350 pesos en cualquier farmacia comercial, en las plataformas en redes, se puede comprar 350, 380 pesos, pero el oxímetro nos puede salvar la vida. Cuando una persona tiene síntomas de COVID y vemos que está baja la oxigenación, es crítico, es muy importante el tener el oxímetro para conocer cómo está su saturación de oxígeno. Por otra parte, debemos de tener, sí, artículos de higiene personal, de limpieza del hogar, jabón, desinfectante, cloro, pinol, pero tener controlada la parte de almacenamiento. ¿A qué me refiero con esto? No por decir, tengo que aprovisionarme, voy a comprar 20 garrafas de litro de cloro. En realidad no te sirve tener tanto. Lo único que vas a generar va a ser desabasto, especulación y que otra persona o otra familia no tenga acceso a estos materiales. Entonces, lo ideal es controlarlo por medio de un mes. Lo que con nosotros, lo que yo gasto de pinol en un mes, bueno, lo tengo como provisión. Lo que yo gasto de cloro en un mes, lo tengo como provisión. No es necesario ir más allá. Y desde luego tener un stock de alimentos, no porque se vayan a acabar los alimentos, sino para disminuir las salidas. No se van a acabar las latas las siguen produciendo, nos siguen surtiendo, los supermercados siguen teniendo existencia, pero si yo sé que voy a ocupar 10 sopas para un mes, pues tengo la provisión o procuro tener esas 10 sopas como stock. No me tengo que traer 300 sopas, porque al final de cuentas no lo voy a dejar a alguien más, pero sí trato de tener lo que voy a ocupar en un mes para limitar las salidas. De tal manera que si antes era más fácil ir a la tienda de conveniencia de la esquina por una soda o por un ingrediente para hacer una comida, lo ideal es que ahora lo tengas en casa, lo puedas en medida de posibilidades tener almacenado. ¿Para qué? Para que sean menos las veces que tengas que salir y menos las veces que te tengas que exponer. Ahora bien, bien importante, no acaparar, no acapare. Tenga en cuenta que no todas las personas tienen la capacidad económica para poder tener una alacena o un gran almacén en casa. Entonces va a haber gente que no va a tener esa posibilidad y es entendible. Hay menos ingresos, hay menos trabajo, hay menos economía. Entonces hay que tomar en cuenta esto de no acaparar. Va a haber gente que no va a poder llevarse 20 latas a casa. Y esa gente debe tener garantizado el surtimiento de lo que va a llevar a casa para alimentarse. Número 3, hábitos personales. Y aquí es donde ya vamos de lo grande a lo más pequeño. Vamos a lo individual. El primer hábito muy importante es el baño diario. En días pasados alguien de la consulta nos decía, es que yo no salgo, yo hago home office. Aún así, el baño diario es primordial, es importante. A lo mejor no sales, pero vas a hacer actividades, o a lo mejor vas a tener contacto con alguien que vaya de la oficina a llevarte el trabajo y ya tuviste ese contacto. Entonces, bien importante el baño diario.
El lavado de manos con mucho cuidado durante 20 segundos al menos. Si ustedes recuerdan, cuando comenzamos con esto, se puso de moda el cantar las mañanitas mientras nos lavamos las manos. Bueno, vamos a retomarlo, ¿no? A lo mejor no me gustan las mañanitas, pero me pongo a cantar otra canción, ¿no? Pero es importante que sean 20 segundos el lavado de manos de manera enérgica. Bien importante, tallando entre los dedos, tallando los dorsos, tallando prácticamente toda la mano, liberando también la suficiente presión para tallar entre las uñas y enjuagando con abundante agua. Principalmente al llegar a casa, del momento que tú entras a casa, tienes que lavarte las manos después de utilizar el baño o antes de comer. Esto es bien importante, pero también, por dar un ejemplo, si yo voy a cobrar mi quincena, voy a un cajero automático, llego a casa, traigo el dinero, es bien importante lavarte las manos después de tocar el dinero. No lo hacemos o lo hacemos muy poco. El dinero tratar de manejarlo de preferencia con compras electrónicas, con transferencias electrónicas, y si no es posible, siempre que toques dinero, lávate las manos, porque el dinero es uno de los principales vectores, no solamente para el coronavirus, sino para muchos otros virus que se puedan transmitir. Es importante lavarnos las manos antes de entrar en contacto con otras personas, por seguridad de estas otras personas. De preferencia, evitar completamente los saludos de mano, ni siquiera el choque de puños, porque a final de cuentas el choque de puños también puede transmitirnos algún virus, entonces es mejor el saludo de lejos, el hola, ¿cómo estás? O de codito, o de taloncito, o de preferencia hi, el hola únicamente. Crítico el estornudo de etiqueta, cubrirnos el antebrazo con el antebrazo al momento de estornudar. Si hay alguna secreción hay que retirarla inmediatamente y lavar la parte donde esa secreción pudo haber quedado. Y esto es bien importante lo que vamos a manejar. La ropa y el calzado que se utiliza en el exterior, de preferencia hay que quitarla, hay que cambiarla al momento de llegar a casa. De preferencia, si usted tiene la posibilidad de llegar a casa, y ahorita vamos a tocar la parte de charolas de sanitización, de utilizar la charola de sanitización y quitarse ese par de zapatos y que se queden en la cochera o que se queden en el hold antes de entrar a casa. Y entrando a casa usted pueda utilizar unas sandalias, va a estar más cómodo, pero también va a evitar el tener que transmitir lo que se haya traído de la calle. Que ya me voy a salir, perfecto, salgo, dejo mis sandalias dentro de la casa, en la cochera me pongo mis zapatos y me voy a hacer mis actividades. Esto es muy importante porque esto nos ha demostrado que disminuye hasta en un 36% la posibilidad de que usted lleve no solamente coronavirus, cualquier otra bacteria a casa. En medida de lo posible, lave la ropa de manera separada. Si yo utilicé este cambio de ropa para ir a la consulta, ir al supermercado, ir al banco, esa ropa llegando a mi casa se retira y se lava por aparte. Más tarde se lavará o al día siguiente se lavará la ropa que utilice para estar en casa. Pero esto es bien importante, el tratar de generar esas dos cargas de ropa. Una carga para lo que utilicé en el exterior y otra carga para lo que utilicé dentro. Si no me es posible, se recomienda ventilar la ropa exponiéndola al sol antes de meter a la carga de ropa. ¿Cómo funciona esto? Llego de la calle, me quito mi camisa, la pongo en el tendedero que se esté exponiendo al sol durante la tarde y ya en la noche la podré meter a lavar, pero lo ideal es que fueran cargas separadas. Es importante desinfectar regularmente las suelas de los zapatos y zapatillas porque estas pueden ser portador del virus. Hay dos formas muy fáciles de desinfectar. La primera, puedo yo utilizar una solución de Bactricel, es comercialmente conocido como Lysol. Puedo utilizar el Bactricel a una dilución del 1 por cada 10, ¿qué quiere decir? Por cada litro de Bactricel voy a ocupar 10 centímetros cúbicos o 10 mililitros de Bactricel por cada litro.
lo voy a colocar en un atomizador y con ese atomizador voy a desinfectar al momento de llegar a casa, antes de pisar al interior, mis suelas y voy a desinfectar las zonas que pudieran haber tenido contacto con gente dentro de lo que es el transporte público o dentro de lo que es las zonas de aglomeración. La otra forma es colocar una charola comercial desinfectante con una solución de hipoclorito de sodio, también al 1:10, por cada litro de hipoclorito de sodio, 10 mililitros por cada litro de agua, 10 mililitros de hipoclorito de sodio, y puedo colocar mi charola en la entrada de la casa, o puedo colocar incluso un molde de plástico, una caja de plástico, colocarle 2 litros de agua, colocarle 20 mililitros de cloro y llegar y literal sumergir las suelas del calzado para que queden desinfectadas durante 5 segundos. No nada más es meter y secar, ¿no? Es metes el calzado, cuentas 5 segundos, lo sacas, pisas en una franela seca y esto te va a permitir garantizar que ese calzado ya venga de una manera desinfectada. Si usted sale de su casa, es importante el lavado de manos las más veces que pueda. Es importante el estarnos secando las manos de una manera natural. ¿Cómo es natural? Bueno, retiro con un papel el exceso de agua, pero no seco completamente, sino realizo movimientos para que se evapore el agua que pueda quedar y después puedo utilizar el gel de alcohol para poder garantizar que están más desinfectadas mis manos. Pero el lavado de manos es esencial. El alcohol en gel se recomienda después del lavado de manos, antes no. Y es crítico también mantener la distancia, la famosa sana distancia, mantener al mínimo 1,5 metros entre cada persona. Que no fue posible porque me subí al metro y el metro iba aglomerado. En cuanto yo esté liberado del famoso metro, cuando vaya a llegar a donde tengo que llegar, tengo que rociarme con la solución de Bactricel, con el atomizador, o alguien en casa al momento que yo entre puede recibirme con ese rocío. ¿Para qué? Para garantizar que ese Bactricel quede impregnado en mi ropa y pueda matar o neutralizar cualquier virus o bacteria que yo pueda traer integrado. Es bien importante evitar las aglomeraciones. De verdad, algo que nos ha estado generando muchos casos de COVID son las aglomeraciones, las fiestas, el beso, el apretón de mano, los contactos físicos. No hemos entendido esa parte. Al día de hoy no podemos darnos el lujo de tener el contacto de manera física como lo hacíamos antes y no sabemos cuánto vaya a pasar. Y al día de hoy no puedo yo asegurar que vamos a regresar a una normalidad donde podamos ser tan efusivos como lo éramos antes, que nos despedíamos de besos de todo el mundo, de abrazo, apapacho. Nadie puede garantizar el día de hoy que algún día vamos a regresar a esa parte. Mientras tanto, tenemos que cuidar mucho esta parte, sobre todo en los centros de trabajo, que es donde más somos proclives al saludo de beso, al saludo de mano, al exponernos a esta parte. Bien importante, en casa tengo que abrir ventanas todas las mañanas. Oiga, pero yo salgo de mi casa a las 5:30 de la mañana. Bueno, pues ábrelas a las 5:15 y a las 5:30 que te salgas le cierras. Pero sí es importante que se ventile, mantener las casas ventiladas. Yo entiendo que quienes vivimos en ciudades grandes es difícil porque sales a las 5:30 y regresas a las 10 de la noche a casa. Bueno, pues a las 10 de la noche que regresas, abre otra vez tus ventanas, que se ventile tu casa lo más que se pueda. Vamos a desinfectar también diario la zona de protección de ingreso de nuestra casa. ¿Cuál es la zona de protección? Bueno, el lugar donde yo llego, me paro antes de meter mis pies al agua con cloro, donde me rocían con Bactricel. Este lugar lo voy a desinfectar. ¿Y cuál es la forma más fácil? Si está esa charola o esa zona de desinfección en una cochera, bueno, tiro el agua con cloro y dejo que escurra. Eso va a permitir desinfectar perfectamente. Si estoy en una zona de apartamentos donde no puedo tirarlo porque lo que yo tire le va a caer al vecino de abajo, utilizo el atomizador hasta dejar impregnado de Bactricel, dejar mojada la zona donde se hace la descontaminación. ¿Para qué? Para que el mismo Bactricel mate todas las bacterias que pueda estar acumulándose en esta zona.
Tengo que desinfectar también baños y cocina todos los días. Esto lo puedo hacer con una solución clorada al 1:10, con una microfibra o con una franela. Hago la limpieza de mi mesa donde como, hago la limpieza de la mesa donde preparo alimentos todos los días y limpio con el atomizador la zona donde yo confino la basura. Toda la basura que confino, al momento de sacar la basura, tengo que desinfectar para evitar ahí alguna acumulación. A manera de protocolo, a manera de hábito, es importante, sobre todo si son varias las personas que utilizan los equipos de cómputo o los teléfonos, diariamente desinfectarlos, diariamente limpiarlos con una solución clorada, el mouse, el teclado, la pantalla. A final de cuentas estamos hablando y estamos generando aerosoles sobre la pantalla, principalmente si el mismo equipo lo ocupa usted y su compañero de trabajo, o en el hospital o en el banco, varias personas trabajamos sobre un mismo equipo, pues se tiene que estar desinfectando cada vez que se utilice por un usuario diferente. Y a manera de prevención, bien importante, considerar tomar la temperatura diariamente, a manera de hábito. Cuando usted decídalo, si es por la mañana, si es por la noche, pero lleve un registro. ¿Qué sucede cuando tenemos una señal de alerta? Cuando tenemos una temperatura mayor de 37.9 grados centígrados, me va a empezar a generar una señal de alerta. A lo mejor hoy tuve 37.9, mañana tengo 38.2, pasado mañana tengo 38.6. Entonces, obviamente es una razón suficiente para acudir al médico, pero yo ya estoy detectando cuál es mi curva de temperatura con antelación para evitar que se nos pierda esa parte de control. Es importante, si usted sale a hacer compras, a hacer pagos, a hacer alguna actividad, mantenerse fuera de las aglomeraciones totalmente y favorecer lo más que se pueda el home office, el trabajo en casa. Yo entiendo que no todos tenemos esa posibilidad, no todos tienen esa posibilidad, pero en medida de lo posible, lo más que se pueda definitivamente es el home office, el trabajar desde casa. La mayor actividad que podamos hacerlo desde casa. Si es una actividad escolar, desde casa. Si es una actividad docente, desde casa. Lo más que podamos hacer desde casa nos va a ayudar muchísimo a poder controlar esto. Y el paso 4, bueno, esto es algo bien importante y hay que tomarlo en cuenta. Si yo detecto que alguno de los miembros de mi familia presenta algún síntoma, ahorita vamos a ver cuáles son las señales de alerta, presenta algún síntoma de coronavirus o una señal de alarma, no dude, marque al 911, el 911 es número nacional de emergencias. En el 911 a nivel nacional se tiene un sistema de regulación a través de los Centros Reguladores de Urgencias Médicas, de los CRUM, donde por medio de ellos se canalizan las llamadas a las áreas de epidemiología y el área de epidemiología, el call center de epidemiología, determina si usted requiere acudir a un lugar a tomarse una muestra COVID o si lo recomendable es quedar en casa en aislamiento o si es necesario que vaya a un equipo de paramédicos y lo traslade a un hospital para recibir atención médica. Pero no lo dude, es muy importante. Las personas nos llegan a los hospitales en condiciones muy graves después de pasar 2 semanas en casa con síntomas. En esos momentos ya es muy difícil poder recuperarlos. No pierda tiempo. Si usted tiene 1 o 2 días con síntomas, marque el 911, pida ayuda a través de las áreas de epidemiología, pida una consulta telefónica. El día de hoy estamos haciendo mucho la parte de consulta telefónica, la parte de videollamadas para esta situación, pero no se la juegue, no se quede en casa a esperar 2 semanas a ver si mejora. Pida ayuda. Ya si el epidemiólogo, si el médico, si nosotros le decimos no es necesario ir a un hospital, quede en casa, haga medidas generales, monitoree su oximetría, monitoree su temperatura, bueno, ahí cambia. Pero siempre es importante estar bajo la vigilancia facultativa. Si por parte del 911 o de epidemiología le indiquen que acuda a un centro médico, acuda a una unidad de medicina familiar, acuda a un centro de salud, hágalo. ¿Para qué? Para tomar la muestra, para estar seguro
¿Qué es lo que está ocurriendo? Si esto ocurriera, si usted tuviera síntomas de coronavirus, limite su tránsito dentro de su casa. Por favor, aíslese en una habitación. Sea consciente que en los espacios públicos se puede contraer el virus o contagiar el virus. Entonces, por favor, no salga, quédese en casa. Y quédese en casa en una habitación donde tenga usted el menor contacto con las demás personas de su domicilio. 90% de la gente que se ha contagiado porque alguien trajo el virus a casa. Solamente 10% se ha contagiado porque él fue y se contagió afuera. 90% alguien lo trajo a casa. Y desafortunadamente ese 90% hay muchos ancianos, hay muchos niños, hay gente con condicionantes graves. Es importante, si usted presenta síntomas, evitar tocar con las manos las manijas, puertas, interruptores. Y es bien importante, si lo tiene que hacer, utilice un trapo, una servilleta, para poder estar haciendo o abriendo la puerta del baño, si usted va al baño, o tocando las superficies de contacto común en su domicilio. Es bien importante no efectuar o aceptar o incentivar visitas. Estás malito, vamos a visitarte. No, no vengas. Hacemos una videoconferencia, háblame por donde quieras, pero no vengas. Es importante establecer quién será el responsable de salir por los insumos, medicamentos y víveres, una persona por casa o una persona por familia, y establecer las rutas de desplazamiento. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué tienes pendiente? Hago toda tu ruta todo lo que necesitas, el súper, el mandado, la fruta, la verdura, la carne, el medicamento, los pagos, una sola persona que genere esa ruta de desplazamiento. Incentivar la parte de charola sanitizante, la solución con Bactricel en forma de rocío y el cambio de calzado al momento de ingresar en casa. El uso de mascarilla es indispensable, de preferencia tricapa. Las mascarillas simples que nos venden en el metro por 10 pesos no son eficaces porque tienes una sola capa de tela. Lo ideal es que tengamos cubreboca clínico con 3 capas y que nos permita estar mejor protegidos. Y es importante el uso de la mascarilla al salir de casa, por mínima que sea. Voy a la tienda de la esquina, no importa, llévate tu mascarilla. Debe de estarlo utilizando. Y cada 60 horas se debe de desechar. Aproximadamente, ¿cuántos son 60 horas de uso? Una semana. A la semana esa mascarilla, por bien que se vea, se debe desechar. ¿La puedo lavar? No, no se puede lavar, se tiene que desechar. El baño tiene que ser al momento de llegar a casa siempre antes de saludar a la familia, antes de deambular por la casa y antes de cualquier actividad en casa, y debo de confinar y lavar de inmediato la ropa que se usó en la calle. El lavado de manos, como lo decíamos, por espacio de 20 segundos, con jabón y agua corriente, secar y colocar alcohol gel. Y debo de secar con aire o al medio ambiente, esperar a que se seque o hacer un pequeño movimiento con mis manos para tener el secado. Debo de tener el sanitizado de las superficies. No olviden, con solución clorada al 1:10, especialmente con las zonas de contacto común. Y esto se debe realizar, si es posible, 2 o 3 veces al día con esta solución clorada. Importante, el uso de joyas. Hay gente que le apetece mucho o es muy proclive a utilizar joyas. Ahorita las joyas se tienen que guardar. Debemos utilizar definitivamente 0 joyas, 0 cadenas, 0 anillos, cualquier pedrería, cualquier adorno que nos guste traer, lo ideal es no utilizarlo para nada. Para quienes utilizamos barba, se puede sí, pero siempre y cuando el cubrebocas cubra la barba. Entonces, quienes usamos barba completa, ahorita tenemos que quedarnos con una pequeña barba o definitivamente sin barba, porque tiene que quedar cubierta dentro del cubrebocas. Es muy fácil que el virus se pueda llegar hasta la barba y de ahí entrar. Para nada utilizar uñas largas o uñas postizas. ¿Por qué? Por la posibilidad de poder recoger el virus y tenerlo ahí. Y debo de utilizar el uso de ropa o utensilios que favorezcan la transmisión del virus. ¿Cuáles son estos? Bueno, muchas veces utilizamos bufandas. Las bufandas ahorita no se pueden utilizar. Utilizamos pasminas, o las mujeres utilizan pasminas. Yo no, aclaro. Pero básicamente cualquier ropa que pueda estar en contacto con las personas o con las superficies que están en el medio ambiente y después entren en contacto con nuestro rostro,
se deben de evitar. Y debo estar atento a cualquiera de los siguientes síntomas. Fiebre arriba de 38 grados, tos seca, tos que no produce flemas. Decía una anciana en días pasados en la consulta, una tos de perro. Bueno, pues una tos de perro, una tos seca. Cansancio, malestar general, molestias y dolores en las articulaciones llamadas artralgias o molestias en los músculos largos llamadas mialgias, dolor de garganta, diarrea, conjuntivitis, que es la irritación de las conjuntivas de los ojos, dolor de cabeza recurrente que no cede con ningún analgésico, pérdida del sentido del olfato o del gusto, o erupciones cutáneas, la pérdida de color en los dedos de las manos. ¿Por qué? Por amoratamiento, cuando se ponen moradas. El que yo tenga las uñas moradas me hace saber que mi nivel de oxigenación está bajo. Ahora bien, de esas señales que vimos anteriormente de los síntomas, hay un grupo muy específico de señales de alarma. ¿Cuáles son esas señales de alarma? Número 1, dificultad para respirar. La dificultad para respirar es la primera señal de alarma por la cual usted tiene que estar marcando al 911. Si usted tiene dificultad para respirar, llame a emergencias o llame a su médico. Número 2, la fiebre. La fiebre arriba de 38 grados centígrados es una señal de alerta para tener que ser revisado o cuando menos consultado vía telefónica. En tercer lugar, la tos seca, tos no productiva, tos que no saca flemas. Dolor de cabeza recurrente y la coloración azul o morada en dedos, en el dorso de la mano o en la planta del pie. Cualquiera de estos signos son considerados señales de alarma y son señales que me indican que tengo que marcar emergencias para poder solicitar ayuda. Ante cualquier duda, no lo dude. Por favor, no se espere. Solicite una consulta médica, solicite una valoración, no espere a empeorar. Créamelo, la mayoría de las personas que nos llegan a los hospitales graves estuvieron ya 2 semanas o semana y media en casa esperando a ver si mejoraban sin ningún tratamiento. Es preferible a los 3 días, a los 2 días pedir una consulta, que le demos un tratamiento en casa, que le pongamos un concentrador de oxígeno para que usted tenga oxígeno en casa y salga bien, a que se espere a la semana y media o a las 2 semanas para venir al hospital en malas condiciones, ser intubado y tener un pronóstico reservado. Entonces es muy importante esta parte. Por último, me gustaría cerrar la plática con una frase de Johnson Recton, que nos dice que los retos de la vida no están ahí para paralizarnos, sino para ayudar a descubrir quién eres. Entonces, si bien el coronavirus nos paralizó mucho los primeros meses, los primeros días, nos hizo pensar mucho de cómo íbamos a afrontarlo, sobre todo a la rama médica. Al día de hoy estamos en la posibilidad de decir que estamos viendo quiénes somos y gracias a Dios quienes todavía tenemos la oportunidad de continuar con la práctica médica, quienes tenemos la oportunidad de seguir viendo pacientes y de seguir apoyando, pero también de quienes están al cargo de una familia, de quienes están al cargo de los hijos, quienes están al cargo de los padres, es un buen momento para descubrir quiénes somos, de tomar acciones, de aprender a cuidarnos y evitar que esto nos llegue o esto nos vaya a alcanzar en unas futuras fechas. No sé si existe algún otro comentario, algo que desee aportar, Mónica. Esto sería prácticamente mi presentación. Ok, muchas gracias, doctor Antonio Chávez. Sí, tenemos algunas preguntas. ¿Cada cuánto se debe de tomar la oxigenación en un paciente con COVID? En un paciente que ya está declarado con COVID, lo ideal es hacer una toma cada 4 horas. Esto nos da una expectativa de cómo se está manejando su saturación. Si la persona no tiene COVID y solamente es control, una vez al día para tener un valor de referencia. Hay personas que ya por sus patologías o su capacidad pulmonar manejan saturaciones bajas, 92, 93, 90. Entonces, si a ese paciente le da COVID y yo lo veo con 90 de saturación, me voy a alarmar. Pero si ya venía manejando con antelación esas cifras o esa saturación, voy a entender que es parte de su proceso normal.
Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuál es el rango de oxigenación ideal? Lo ideal en un paciente adulto sano es por arriba del 90% de oximetría. Siempre y cuando el paciente no cuente con una patología anterior. Si el paciente es neumópata, si es fumador, cocinó con leña, todavía una saturación de 88, 87 puede ser aceptable. Abajo de 85 sí ya es una señal de alerta, es una señal para tener que ser consultado y revisado. Otra pregunta es, para las personas que tienen mascotas y salen a pasear con ellas, ¿es necesario desinfectar a las mascotas al regresar a casa? Sí, principalmente las patas o el pie del animal. Va a ser difícil el meterlo en la solución clorada. Aparte que puede generarle daño a los cojines del animal, sobre todo en algunas razas de perros. Entonces, lo ideal es el Bactricel en spray, levantar la pata del animal, hacer el rocío sobre esa pata y secarla inmediatamente. Pero sí es recomendable al regresar a casa desinfectar las patas de los animales. Gracias, doctora. Otra pregunta es, ¿qué desinfectante recomienda para poder sanitizar las superficies? Para superficies, lo ideal es solución clorada al 1:10, por cada 10 mililitros, 1 mililitro de cloro. Por cada litro, 10 mililitros de cloro para superficies. Es lo ideal. Hay muchas marcas, hay muchas propuestas comerciales, pero al día de hoy la mejor opción sigue siendo la solución clorada que nosotros podemos hacer en casa, que es económica y que prácticamente todos tenemos disponibilidad de tener cloro en casa. Otra pregunta es, si un familiar vive solo y tiene COVID, ¿cómo podría apoyarlo en la distancia? Básicamente es estar en contacto con él, estarle proveyendo de los viáticos, de la parte de la cena, la parte de alimentación, para que no salga. Esto es muy importante. Estar al pendiente de cuál es su saturación, de cuál es su temperatura. Y la parte de la red social de apoyo es indispensable. A lo mejor no voy a estar con él, pero puedo estarle marcando 3, 4, 10 veces al día. El apoyo emocional ayuda mucho. Los pacientes que tienen una red social sólida son los pacientes que mejor les va, comprobado al 100%. Otra pregunta es, ¿a los cuántos días se debe de hacer una prueba de COVID una vez después de estar en contacto con alguien? Ok, lo ideal es esperar 5 días. Si yo tuve contacto hoy con alguien que está positivo, el tiempo promedio para el cual va a aparecer a través de una prueba de PCR, una prueba de hisopo nasal, va a ser 5 días. Fue un error que estuvimos cometiendo al inicio de la pandemia. Por dar un ejemplo, bajaba un vuelo con alguien que venía contagiado, les hacíamos prueba de PCR en ese momento, pues salían todos negativos, se iban a su casa y a los 5 días regresaban positivos. Entonces, lo recomendable sí es esperar de 4 a 5 días para hacer un PCR. ¿Qué cubrebocas recomienda si es que se sale a la calle o se acude a algún lugar público? Lo ideal es utilizar el cubrebocas clínico de 3 capas. Hay muchas marcas comerciales de este modelo, del tricapa. No es necesario portar una mascarilla KN95. Prácticamente el KN95 se utiliza más para quienes estamos en un hospital o quienes tenemos contacto con pacientes COVID. Pero para estar en la calle de manera regular, lo ideal es un cubrebocas clínico, 3 capas. No nos sirven los cubrebocas transparentes de acetato, se han puesto mucho de moda, no son útiles definitivamente y hay que evitar el uso de cubrebocas con válvula de exhalación. ¿Por qué? Porque este cubrebocas, si yo estoy contagiado, estoy exhalando prácticamente el virus como si no trajera nada prácticamente. Y pues bueno, ¿alguna última recomendación, doctor, que nos pueda dar para esa situación de COVID? Pues básicamente el cuidarse, el aprender a vivir con esto es indispensable. No sabemos todavía por cuánto tiempo vamos a estar así. Al día de hoy te puedo hablar de que tenemos ya vacunas para una parte
ni siquiera para todos, para una parte del sector salud, pero todavía para que tengamos una inmunización completa seguramente va a pasar este año y parte del año entrante. Entonces tenemos que aceptar, pero también tenemos que aprender a cuidarnos unos a otros, porque esto todavía nos falta tiempo para salir de esta situación. Pues eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por la plática del tema y las recomendaciones que nos ha dado. Estoy a sus órdenes. Que tengan una excelente tarde todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego.